Buenos días para todos. Me da mucho gusto verlos. Desde aquí se ven todos bien guapos. Así es que me da gusto saludarlos y gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por sus vidas. Y voy a invitarle que abra su Biblia conmigo en el libro de Daniel. Daniel capítulo 6. El libro de Daniel se divide en dos partes. Para los hermanos que están en el instituto y que no han llegado ahí, bueno, les adelanto un poco. El libro de Daniel tenemos una primera parte hasta el capítulo 6. Tenemos la historia de un pueblo y de un hombre llamado Daniel. Y luego del capítulo 7 en adelante tenemos profecía. Así es que quiero llevarles al capítulo 6, y el capítulo 6 de Daniel nos da el mensaje de esta mañana, y el tema de esta mañana es evangeliza con tus pruebas. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Voltee con alguien y diga: evangeliza con tus pruebas. Miren, hay ocasiones que la gente quiere saber cómo evangelizar y no puede. Quizás porque no recuerda todos los textos de la Biblia. O en alguna ocasión dice: me pongo muy nervioso y al ponerme nervioso se me olvidan las cosas que quiero decir. Para todos aquellos que están en esa condición, y aún es nuestro deber como cristianos evangelizar en medio de las pruebas. No hay mejor cosa para un corazón duro que ver cómo reacciona y vive un cristiano en medio de las pruebas. De la manera en como lo vea la gente que no conoce a Dios, vivir a usted en medio de las pruebas, así la gente va a determinar en su corazón si realmente lo que usted cree es verdadero. Tristemente, hoy en día el mundo nos ofrece muchas cosas para poder estar y vivir en paz. Y todos buscamos y tratamos de vivir en paz. Es más, hay una organización religiosa que se jacta de invitar a la gente a dejar de sufrir. Pare de sufrir. Sin embargo, el evangelio de Jesús es claro y nos dice: en el mundo tendréis aflicciones. Y el texto no dice: y yo le he pedido a Dios que dejen de sufrir. No. El texto se completa en la escritura hablando Jesús diciendo: y yo he pedido al Padre. ¿Qué le ha pedido al Padre Jesús? En el mundo tendréis aflicciones, pero algo le ha pedido el Señor Jesús: que nos sustente, que nos fortalezca, que nos anime, que nos consuele, que cure nuestras heridas cuando nos caemos, que cuando tropezamos nos ayude a levantarnos. Hermanos, esa es la vida del cristiano. No hay una cristiandad perfecta, y si alguien de ustedes dice que no ha tenido pruebas o problemas, dude usted de su cristiandad. El Señor mismo, estando como Hijo de Dios en la tierra, Él mismo tuvo aflicciones y tuvo que ser sometido a diferentes pruebas. Y la carta del apóstol dice: bienaventurados cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas. Cuando la gente que no conoce de Dios te observa y pone atención en tu vida, aunque tú no estés consciente de esa situación, la gente va a mirar y va a querer hacer como tú lo haces. Veníamos de La Piedad. Era un sábado en diciembre, y veníamos 3 hermanos en un Volkswagencito, un bochito, de allá del año del caldo, el 78. Sí, caminaba por fe, pero caminaba. Y veníamos de La Piedad, habíamos salido de La Piedad como a las 6 de la tarde, y veníamos en la carretera saliendo de Uruapan antes de llegar al basurero.
y de repente el carro se apagó. Y yo pienso que eran como las 8:30, 9 de la noche, y nos orillamos. Y lo común que hacemos todas las personas que tenemos la oportunidad de manejar algún carro cuando se descompone es ir a ver al motor. No sabemos ni qué, pero hay que ir a ver qué tiene. Y los 3 varones que veníamos ahí, venía un pastor conmigo de otra ciudad, no voy a decir de dónde, pero venía otro pastor conmigo de otro lugar y venía un hermano de aquí la congregación, y los 3 nos fuimos a asomar al carro y a ver, dale, y como si nosotros pudiéramos resolver la situación. No la resolvimos. El asunto es, hermanos, que en la carretera de noche, cuando no pasan los carros, se ve bien oscuro. Y se sienten hasta cuando vuelan los zancudos, se oye el ruido del aleteo. Ese es y no es fácil, sábado, en la noche. Y entonces dijimos, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces el hermano que venía con nosotros dijo, pues no sé, lo que hay que hacer es que hay que ponernos a parar un carro inmediatamente, porque si no aquí se nos va a hacer noche. Tú ponte de aquel lado, yo me pongo de este lado, uno que esté allá con una franela. Y organizó todo. Y le digo, hermano, ¿y por qué no nos ponemos a orar? Sí, que cada quien ore ahí en su posición, y váyanse y vamos. Y el hermano trató de animarnos, y se va él de aquel lado de la carretera, de este lado de la carretera. Más recio pasaban los carros. Y usted sabe lo que implica estar esperando a alguien que no quedó de llegar. Y pasó un autobús y no se detuvo. Pasaron muchos carros y ninguno se detuvo. Entonces se regresa el hermano y dice, yo creo que hay que prender las luces al carro, las intermitentes, y vamos ahora a cambiar uno que se vaya más allá, porque aquí como que están las curvas muy pronunciadas y ya cuando llegan ya no nos ven. Y le digo, hermano, ¿y por qué no nos ponemos a orar? Sí, que cada quien ore allá donde estamos. Y estábamos organizándonos cuando dice el hermano, pues que tenga razón, vamos a orar. Pero además, como teníamos mucho tiempo ya afuera, el frío nos estaba consumiendo. Así es que nos metimos al carro también a agarrar calor. Y nos pusimos a orar. Yo le quiero decir que cuando terminamos la oración, llegó una camioneta. No eran los ángeles azules, ni los verdes, no me acuerdo qué color de ángeles eran. ¿Mande? No eran los verdes. Por eso le digo, no voy a pensar que los ángeles azules. Eran unos ángeles blancos o amarillos, no sé qué, pero se llamaban ángeles. Y se presentan con nosotros y dicen, somos los ángeles, vamos a decir amarillos. ¿Mande? Están a la entrada ahí de Uruapan. Dice, somos los ángeles amarillos, y alguien nos dijo que estaba un carro descompuesto aquí. Y vinimos a auxiliarlos. En ese momento, ¿qué siente uno? Alivio, esperanza. Y uno dice, ya por lo menos no me quedé a dormir aquí. Miren, se portaron tan bien, remolcaron el carro, lo dejamos en un lugar ahí cerca de la carretera. Nos dijeron, ¿tienen familia aquí en Uruapan? Les dijimos, sí, tenemos hermanos en Cristo, pero si es posible, llévenos por favor a la central. No se preocupe, nos llevaron a la central de autobuses. Estábamos saliendo a las 11 de la noche de Uruapan en el autobús. Pero hay algo que aprendí en ese momento, en ese lugar. Y lo que aprendí es lo que normalmente hacemos todos. En el Evangelio según Marcos capítulo 4, no lo busque, usted recordará que Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, ¿se acuerdan? Y se suben todos a la barca, y de repente dice que hubo una gran tormenta que comienza con un viento, y de repente la barca comienza a hundirse, y los discípulos que están con Jesús ven que Jesús está dormido, y le hablan y lo despiertan y le dicen, maestro, ¿qué no ves que nos estamos muriendo?
muchos de ustedes nos hablan a nosotros cuando tienen problemas. Y es muy común que nos hablen incluso hasta llorando cuando usted se encuentra, porque quiere que nosotros le ayudemos a orar en su problema. Pero le voy a decir algo, no nos molesta que nos hable, moléstenos todas las veces que quiera usted a nosotros. Pero el Señor Jesús puso una línea directa para usted. Jesús dijo: yo soy el camino. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que quiera hablar con el Padre, venga conmigo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice el Señor, yo tengo el control de eso. De tal manera que el camino para nosotros, ¿cuál es? Sí, está bien que nos hable, sí está bien que le hable a un hermano, podemos ayudar en esa necesidad, podemos interceder con usted, pero lo mejor es que usted no tiene límites para ir a la presencia de Dios. Lo único que Dios le pide es que usted, antes de entrar a la presencia de Él, se ponga a cuentas con Dios. Y usted tiene entrada directamente a la presencia de Dios. Ahora, quiero que vea conmigo el libro de Daniel, capítulo 6. Es una historia que los parvulitos, yo la coloreé cuando era maestro de escuela dominical con los parvulitos. Repartí estas hojitas de Daniel en el foso de los leones. ¿Cuántos conocen esta historia? Bien, me va a servir para que usted pueda comprender ahora desde otra perspectiva cómo evangelizamos en medio de las pruebas. Daniel es un hombre que está cautivo y aparece un gobernante llamado Darío. Y el pueblo conquistador había crecido sobremanera. Había logrado tener bajo su control muchos territorios y por lo tanto muchas personas. De tal manera que cada territorio, cada persona demandaba de mucha ayuda en el gobierno. Y dice la palabra de Dios que le pareció bien a Darío algo. ¿Qué le pareció bien a Darío? Bueno, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo ¿sobre qué? Sobre todo el reino. Ahora, quiero que ponga atención conmigo en esto que vamos a decir. Dice el tema de hoy: evangeliza con tus pruebas. Amén. Pero mire, el primer movimiento que hace Dios en la vida de Daniel puede ser un movimiento que hace Dios contigo hoy en tu vida. ¿Por qué no pone Dios a Daniel en medio de puros cristianos? ¿Por qué no pone a Daniel en un trabajo donde haya puros cristianos? ¿Sabe usted que muchos cristianos oran porque Dios les dé un trabajo donde haya pura gente cristiana? O pretenden cristianizar el trabajo y dicen: aquí no vamos a contratar más que cristianos. Pero el plan de Dios es diferente. Dentro de 120, Dios pone a uno de los suyos. De tal manera que hay 119 que no conocen a Dios, pero hay uno que sí conoce a Dios. Y hermanos, ahí es donde comienza Dios a manifestarse sin que tú hayas hablado una sola palabra. Lo que la palabra de Dios nos está mostrando es que en muchas de las ocasiones que Dios te va a llevar a lugares o a momentos donde te gustaría estar en medio de cientos de cristianos, de familias como las que estamos hoy aquí, pero Dios te va a llevar a ti solito o a ti solita, te va a llevar a un lugar donde tú serás la única luz de parte de Dios. Y miren, estos 119 no eran cualquier persona, eran gente preparada.
Eran gente sabia, eran gente de la confianza del rey, de Darío. Era gente que tenía la misma lengua, la misma enseñanza que Daniel, y estaban ellos ocupando un lugar de confianza en el reino. Nada más que Daniel tenía algo diferente. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que el espíritu de Daniel era ¿qué? Era superior. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Hermanos, en medio de tu trabajo, en medio de lo que tú haces, si tú eres cristiano y quieres testificar en tu trabajo, Dios va a poner en ti, no solamente ya tienes el sello del Espíritu Santo, sino que va a poner gente a tu alrededor que no tiene el Espíritu Santo, que no conoce de Dios, que no se dobla sus rodillas delante de Dios, pero a ti te va a poner para que tú seas el que tiene el Espíritu que Dios necesita derramar en aquel lugar para que aquellas personas conozcan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres el que tienes el Espíritu de Dios. Y lo que hay dentro de ti, hermano, no es cosa menor. Es la tercera persona de la Trinidad. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu se revelan hoy en día, pero sobre nuestro corazón mora el Espíritu de Dios. ¿O ignoráis acaso que somos templo del Espíritu de Dios? De tal manera que la condición de Daniel no es que él sabía más que los demás. No es que su intelecto era mejor que el de los demás. Estaban en el mismo nivel, pero él tenía a Dios en su corazón, el Espíritu Santo gobernando en él. Y eso se podía ver. Hoy en día, hermanos, muchos cristianos tienen el Espíritu Santo pero apagado. Tengo una camioneta vieja que, bueno, vieja en el sentido de que es antigua, y casi nunca la uso en la noche. Y cuando me toca usarla en la noche, batallo con las luces porque no se ve bien. Yo creo que usan más las lámparas del alumbrado público que las de la camioneta. Recientemente me tocó cambiarle, pues ya no veía muy cortito. Y yo decía, pero están tan grandes los faros, pero lo usaban muy poquito. Y fui con el electricista y le dije, no veo bien en la noche, no sé qué pasa, o es que estoy muy ciego. Dijo, no, yo no sé cómo le hace para ver usted en la noche con esta camioneta. No alumbra nada. Hermanos, hay cristianos que no alumbran nada. No, andan a ciegas. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es quien nos guía. Amén. ¿Y por qué a veces no podemos caminar siguiendo la guía del Espíritu Santo? Porque está apagado el Espíritu y porque la palabra de Dios, que es la lumbrera, no resplandece en nosotros. Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, pero andan como los faros de mi camioneta, a ciegas. Porque para que el Espíritu de Dios brille, debe haber limpieza en tu corazón. Amén. Y si no sacas la basura, y es ahí donde la cristiandad dice, no entiendo por qué me pasa a mí, no entiendo. Trae apagadas las luces, hermano. Cuando usted prenda las luces va a entender por qué. Y Daniel no dijo, no entiendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me llevas a mí? Señor, Daniel tenía bien claro que Dios estaba con él y que donde Dios lo pusiera, él iba a hacer lo mismo que Dios le había dicho en el pasado. Así es que Daniel no tiene temor de ir a estar con 119 inconversos y con un rey pagano. De tal manera que él se comporta como cualquiera se hubiera comportado en aquella época. Y entonces, cuando un cristiano brilla, cuando un cristiano comienza a ser guiado por el Espíritu de Dios, empieza a mostrar los atributos de Dios y es causa de envidia. Versículo 4. Lea conmigo qué dice.
versículo 4 y 5. ¿Todos? Entonces los gobernadores y sátrapas, en lo relacionado al reino, porque él era fiel. Entonces dijeron aquellos hombres: si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bien, miren usted lo que dicen estos personajes. ¿Qué estaba haciendo los 119? Observando cómo vivía Daniel. ¿Y qué encontraron? No, sí. Encontraron que Daniel era mejor que ellos. Porque cuando tú encuentras a alguien que es mejor que tú, ¿qué pasa con la carne? ¿Sí? Nos fuimos a jugar, bueno, yo no jugué, pero nos fuimos a acampar allá un día al Motel Río Grande, ¿se acuerdan? Uno de esos días. Y los vi jugar voleibol. Si alguien de los que está aquí se acuerda, ya esas risas nerviosas de que se acuerdan que estaban en el voleibol, ¿verdad? Y de repente había niños y había grandes. ¿Y qué siente usted cuando un niño sacó bien? ¡Sas! Y usted, bien, bien. Y viene usted y avienta el balón para atrás. Y le dicen, el niño sacó mejor que tú. ¿Qué siente? Nada, ¿verdad? Así como que dice, ahorita en la que sigue. Y va el niño y hasta se acomoda y ¡zas! Y usted dice, presumido. ¿Por qué? Porque lo está haciendo mejor que yo. Y todos los hermanos, el niño, mira cómo, y usted dice, yo me aventé y me raspé las rodillas y nadie me dijo nada. Usted empieza a sentir. Viene usted otra vez y otra vez usted tras y el balón para, y todas, ¿cómo voy a creer que el niño lo haga mejor que tú? Cuando usted escucha esas palabras, ¿qué siente? ¿Cuántos dicen amén? Y usted dice, hermana, a ver, ¿por qué no se viene usted a jugar aquí? No, usted bien que es para predicar, a ver, véngase aquí. Usted empieza ya. ¿Sí? Y hermanos, esto pasa hasta en la iglesia, ¿verdad? Y hoy usted está viendo, cada mes los niños están participando, los cantores, los niños que están preparando. Y cada primer domingo de mes ellos participan, usted los ha visto recientemente, ¿verdad? ¿Y qué sentiría a lo mejor el hermano que está dirigiendo, que dice, el niño dirige mejor que yo? Y puede ser que Dios desarrolle en esos niños un espíritu superior a nosotros. Pero nuestra carne, como es débil, ¿qué pasa con nuestra carne? Se siente, ¿verdad? Y empezamos y usted empieza a darse cuenta de eso. Los niños llegan a los hogares y entonces hay hermanas que dicen que tuvieron problemas con su hijo número 2 porque el número 1, ¿qué pasaba con el 2? No lo quería. Y luego decía, ahora toda la atención para el número 2. Y a mí me tienen olvidado. Y hay niños que quieren desarrollar un instinto asesino de matar a su hermanito o hermanita porque ellos ya no tienen la atención. Ese es el corazón. 119 vieron que uno que no era de su nación era mejor que ellos y le empezaron a tener que envidia. Y cuando usted en su trabajo haga lo que Dios le dice y usted sea luz en lo que Dios lo pone o donde Dios lo llevó, la gente le va a tener envidia. Porque usted es lumbrera de Dios. Y estas personas no encontraban cómo hacer caer a Daniel, lo que significa que lo estaban vigilando y observando, y dijeron, definitivamente no podemos, hay que hacer algo que tenga que ver algo en relación con la ley de su Dios. Y se les ocurrió un plan. Daniel 6. Ellos dijeron, vamos a hablar con el rey Darío. Versículo 7, lea conmigo, ¿qué dice?
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado. Bien, aquí hay una mentira. ¿Cuál es la mentira? Bueno, comienza diciendo el versículo que estos gobernadores fueron a decirle al rey: todos. ¿Mande? Faltaba Daniel. A Daniel no le preguntaron. Pero ellos se paran frente al rey y le dicen: gobernadores, siervos, príncipes, todos los cortesanos, todos los capitanes, todos los que están bajo ti, te tenemos un plan. Y miren, lo lisonjean a un rey que también era pagano. Lo elevaron a nivel de Dios, no del Dios de los ejércitos, porque ellos dijeron: hemos decidido que en 30 días nadie haga plegarias, oraciones, ruegos, clamores a ningún Dios, solo a ti. Y el rey dijo: ¿otra vez me pueden decir? Sí. Estamos todos de acuerdo en que firmes un edicto que en 30 días nadie haga una oración a ningún Dios que no seas tú, y quien lo haga, que sea echado. ¿En dónde? En el foso de los leones. Bien, entonces voy a seguir. No solamente vieron a Daniel, que era un hombre justo, recto, honesto con su trabajo, un buen trabajador, sino que vieron que adoraba a un Dios que no era el Dios de aquel reino. Y esto me sirve, estas dos cosas me sirven, hermanos, para que tomemos una lección. Si tú eres trabajador en cualquier empresa, en cualquier lugar, aún en un negocio familiar, que tú seas hallado fiel en tu trabajo, que seas el que llega temprano, que seas el que haces bien las cosas, que seas el que estás cumpliendo todo tu trabajo, que no estás haciendo chanchullo. Ay, pues me dieron un justificante nada más de 3 horas porque me corté un dedo, pero yo lo voy a meter por 15 días. No, hermanos, que seamos hallados fieles en nuestro trabajo, aún aquí en la iglesia, en tu ministerio, en los ministerios que el Señor nos ha llamado y nos ha puesto, que seamos hallados fieles en nuestro trabajo. Que no haya nada. La envidia va a existir, la envidia va a estar ahí, pero tú vas a cumplir con tu trabajo de tal manera que la gente pueda verte que en tu trabajo tú eres excelente trabajador. Y si esta persona llega temprano, esta persona siempre está dispuesta, esta persona nunca se cansa, esta persona siempre nos ayuda a los que vamos mal. Y eso es lo que primeramente nos enseña este pasaje. Que si estás en un trabajo, seas tú excelente. No por quedar bien con la empresa o el patrón, sino porque Dios te demanda eso, porque tienes un espíritu superior, el Espíritu de Dios en ti. Y te fortalece, y te anima, y te guía. Y lo número 2 es que siempre la gente va a tratar de atacarte. Cuando tú seas un trabajador perfecto o un trabajador que honra lo que la empresa o el trabajo te exige, entonces no te van a atacar por ahí, te van a atacar por algo en lo que tenga que ver con tu caminar con Dios, porque saben que tú caminas con Dios. Y eso fue lo que hicieron con Daniel, porque sabían y conocían que Dios clamaba ¿a quién? Y el rey dijo: 30 días que tengan a San Darío ahí y me prendan unas velitas y me hagan unas oraciones, yo pienso que no ofendo a nadie. Y firmó el edicto y se los entregó. ¿Qué dice la historia? Dice la palabra de Dios, versículo 10. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Cuando Daniel supo, entró en su casa y
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, viene la prohibición. Ahora Daniel se entera y comienza la prueba. ¿Cuál es la prueba? Hay una prueba y hay una tentación. La prueba es de parte de Dios. Él conocía el corazón de Daniel, pero puso a prueba y permitió que la prueba llegara al corazón de Daniel. Pero Satanás puso también la ¿qué? La tentación. Y la tentación era desobedecer a Dios para quedar bien con el rey Darío. Son dos cosas. Hay una prueba y hay una tentación. Dios permite la prueba y Dios permite que el rey firme el edicto, sabiendo que Daniel está ahí. Recuerden que no puede pasar nada en la tierra contra un hijo de Dios sin que Dios lo apruebe. De tal manera que Dios permitió que se firmara ese edicto para ver la reacción de Daniel. E inmediatamente Daniel le muestra y le contesta la prueba a Dios. Dice el versículo 10 que cuando él se entera, entra en su casa, abre las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilla 3 veces al día, ora y da gracias delante de Dios. Y aquí viene, ¿cómo? ¿Qué? Como lo solía hacer antes. Quiere decir, hermanos, que su relación con Dios, cuando el rey firmó el edicto, que la prueba que Dios permitió que llegara a la vida de David, no cambió su relación con Dios. Él siguió haciendo lo que hacía delante de Dios. Y esto es muy común, hermanos, en nosotros. Cuando no tenemos una relación con Dios como la que muestra Daniel, nuestra relación con Dios cambia. Fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Qué hubiera hecho un cristiano como usted o como yo cuando nuestra relación con Dios está medio tambaleante? No voy a orar 3, voy a orar 10. 10 veces al día. No, y no voy a orar 10 minutos, media hora. Porque usted cree que con la cantidad de oración, usted va a arreglar el problema. Y usted dice, y le voy a echar un ayuno. Y no solo un ayuno, una caminadita de rodillas de la sala a la cocina, ida y vuelta, para que Dios vea que cuando usted cambia la forma de relacionarse con Dios cada día, quiere decir que usted en su relación está parpadeante. Eso grábeselo. Y usted va a decir, no, hermano, pero es que nos han dicho que oremos más. El Señor siempre nos dijo, orad y velad. ¿Para qué? Para que no caigamos en tentación. Dios dice, orad sin qué, sin cesar. De tal manera que si llega la prueba, usted de todas maneras va a orar. Porque es lo que usted suele hacer, aunque no haya. Pero ¿qué es lo que solemos hacer cuando no hay pruebas? Nos relajamos. Dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de venir a la iglesia. Y en cuanto pusieron el comunicado en la empresa que habrá despido de 100, ahora sí usted dice, Señor, y no hay culto en la tarde, y no hay mañana, y no hay pasado, y no hay una cadena de oración, y usted quiere que todos oren por usted. Porque su relación con Dios está débil. Y usted siente que incrementando sus horas de oración, la prueba se va a resolver. Daniel dijo, no, voy a seguir haciendo lo mismo que hacía. 3 veces al día
voy a orar con las ventanas abiertas, voy a arrodillarme delante de mi Dios y voy a dar gracias por la prueba. ¿Dónde lo ve a Daniel? Haciendo un grupo de WhatsApp de oración. Hermanos judíos, oren por este pobre siervo que está sufriendo los ataques. Daniel dice: yo sé con quién tengo que ir, como lo he hecho siempre. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hablan con el rey, le exponen la ley media y persa, que no puede ser sustituida por nadie. Y le dicen al rey que Daniel es uno de los hijos cautivos de Judá, que no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace petición a su Dios. Lea conmigo el versículo 14. ¿Qué dice? Cuando el rey oyó el asunto, vamos a leer todos versículo 14. Este es significativo también. Dice: cuando el rey oyó el asunto, y hasta la puesta del sol. Ahora, vamos a separar rápidamente este texto. Cuando el rey oyó el asunto. Esta frase, cuando el rey oyó el asunto, quiere decir que el rey le puso atención al asunto y no ejecutó sentencia inmediata. ¿Qué era lo normal que el rey hubiera hecho? Pues ya está firmado el edicto, échenlo al foso de los leones. Pero dice el versículo 14 que el rey oyó el asunto. Hermanos, siempre que tú te encuentres en medio de pruebas y en medio de la gente que está a tu alrededor, siempre la gente va a ver durante el tiempo, durante las horas, cómo reaccionas tú. Dice el versículo que acabamos de leer que trabajó el rey hasta la puesta de ¿qué? O sea, él buscó en un lapso de tiempo cómo ayudar a Daniel. Y Daniel más recio le pegaba al pecho, ¿verdad? Daniel no estaba afligido. ¿Qué dijo Daniel? No, hombre, me voy ahorita a besarle los pies al rey. No. El que estaba intranquilo, ¿quién era? ¿Por qué? ¿Mande? ¿Conocía a Daniel? ¿Por qué el rey, el que había firmado, el gran Darío, el que están llevándole la queja de uno de los de él, de uno de los sátrapas, de uno de los príncipes, de uno de los que estaban en el reino gobernando, que era superior a todos? ¿Por qué al rey le pesa sobremanera y busca librarlo? Hermanos, es la misma condición que pasó con Pilato y Jesús. Pilato no quería condenar a Jesús, ¿se acuerdan? Y Pilato está buscando la manera, y lo primero que dice Pilato: no, conmigo no es, llévenlo a tal lado, como diciendo, ya la libré, llévenselo, porque Pilato no encontró en lo que escuchó. Pilato dijo: yo no veo que lo que me están, si al caso 1, 2 o 3 azotes por perturbación, pero dijo: no, que se vaya. Y allá llegan y le dicen: ¿de Galilea? Ah, no, te toca con Pilato. Y ahí viene otra vez. Y Pilato dijo: qué barbaridad. Y la mujer le dice a Pilato: mira que no pude pasar buena noche. Causa de ese hombre que tienes prisionero, no pude pasar buena noche. No te vayas a equivocar con ese hombre. Pilato tenía la presión, pero él sabía, él conocía que había en Jesús algo que lo declaraba inocente: la justicia de Dios. La justicia de Dios lo declaraba inocente.
La justicia de Dios declaraba a Daniel inocente, pero el rey había firmado y sellado con su anillo real. Y él buscaba la manera de cómo librarlo, porque él sabía que lo que estaba a punto de suceder era injusto. Él sabía que lo que estaba a punto de hacer le iba a traer consecuencias graves a él. Y algo no lo dejaba tranquilo. Y dice la palabra de Dios que este hombre luchó durante todo un día para ver cómo. ¿Y Daniel? ¿Cómo está? Como lo hacía antes. Yo nada más quiero pedirle 20 segundos que se ponga en el lugar de Daniel tantito. ¿Dónde estaría usted? Buscando amparos con los abogados, trayendo a toda la corte de amigos, conocidos, influencias, hermanos, hagan oración y todos vamos y miren y Daniel dijo, yo sigo orando. Y saben que eso les dolía más a los que lo acusaban, que Daniel no se mortificaba. ¿Sabía que estaba en peligro de muerte? Sí. ¿Sabía que estaba condenado a muerte? Sí. Pero él no cedió a la tentación e hizo lo mismo que Sadrach, Mesach y Abednego. No nos rendiremos ante nadie. Cuando tus convicciones están claras en medio de las pruebas, tú no tienes. De verdad a mí me da tristeza cuando escucho cristianos que andan buscando limpias, lectura de cartas, que les echen los caracoles, que les lean el café, que andan colgando su herradura, sus ramitas de albácar para los espíritus. Me da tristeza saber que haya cristianos que todavía se rinden a otros dioses. Seguimos en Daniel 6. Trajeron a Daniel al foso de los leones. Y aquí está el evangelismo de Daniel. No puso resistencia. Y el rey le dice, 16, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿qué? Él te libre. Otra vez, lea conmigo. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, conocí de una persona que su familiar le fue diagnosticado con cáncer en fase terminal. Y escuche bien lo que le voy a decir. Conocía yo a esa persona, o a esas personas, esa familia. Pero me está contando, lo que yo no sabía era que la persona había sido diagnosticada con cáncer en su fase terminal. Y la persona que me está contando me contó así. ¿Supiste que fulanita de tal fue diagnosticada con cáncer en su fase terminal? Y toda su familia pues la están atendiendo, están buscando la manera de darle la atención. Y dice esta persona que no es cristiana, así me lo contó y así lo dijo. Pero ellos son cristianos y tienen mucha fe en Dios y claman a Dios. Y dijo él, y yo creo que Dios los va a escuchar porque son gente de fe. Un no creyente. Hablando de una familia cristiana. ¿Cómo reaccionarías tú si te dieran una noticia así? ¿Qué dirían los que te conocen que no son cristianos?
en la manera en que tú reacciones, tú proclamas el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando a ti alguien que no es creyente puede decir, pero ellos tienen mucha fe, creo que Dios les va a contestar. Hermanos, eso es un testimonio que sin necesidad de que tú saques un texto de la Biblia, la prueba que tú estás viviendo está evangelizando a otro. Porque Dios está ahí. Porque Dios está en ti. Porque Él quiere manifestarse. Y lo que nosotros no entendemos es que nosotros no queremos estar enfermos, ¿verdad que no? Pero Dios dice, yo necesito que te enfermes para que puedan verme a mí. No, Señor, con eso no estoy de acuerdo. Búscate otro. Ya uno que tenga 90 años, mira, yo tengo 15. Y el Señor dice, a ti. No, Señor, no, pues ¿cómo pues? No. ¿Por qué no le quitas el trabajo a otro? ¿Por qué me lo quitas a mí? Mira, yo tengo tantos hijos, tengo que mantener, tengo que pagarte. Y el Señor dice, te lo tengo que quitar el trabajo para que la gente crea en mí. Y tú, no, Señor, no, ahí sí no. Ahí todo lo que tú quieras menos eso, Señor. Porque no estamos dispuestos a que con nuestras pruebas Dios se manifieste. ¿No te he dicho que si creyeres? ¿A quién le está diciendo Jesús eso? ¿A pueblo creyente o no creyente? Marta y María dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No te debiste haber desaparecido tanto tiempo. Te mandamos avisar que Lázaro estaba enfermo, que estaba grave y no viniste. Qué malo eres, Jesús, con nosotros. Mira, tú que decías que lo amabas y que nos querías a nosotros. Mira, ahí está Lázaro muerto. Y Jesús lloró. Y la tristeza de Jesús no solamente era por la muerte de Lázaro, sino por la incredulidad. Y Lázaro dijo, van a ver ustedes la gloria de Dios. A veces tus pruebas, hermanos, van a hacer que en medio de tus pruebas la gente conozca de Dios. Y dice la palabra de Dios que él fue traído, el rey, a su palacio y se acostó sin probar alimento. Corrieron a los músicos, ningún instrumento de músico fue traído. Y al rey, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al rey? Se le fue el sueño. Y voy a decir algo más, hermanos. Y esta enseñanza también es para mí. Y los líderes, y los pastores, y los maestros, y todo. Cuando usted se le vaya el sueño por un problema, usted anda mal con Dios. Así. No, hermano, pero es que, pues usted, pero nosotros, no. Cuando usted se le vaya el sueño por uno o muchos problemas, usted anda mal con Dios. Y me quiere preguntar a mí, se me ha ido el sueño. Ya sentí sus miradas acusadoras, se me ha ido el sueño. ¿Y qué tenemos que hacer? Rectificar. Rectificar. Porque es muy bonito que venimos aquí y cantamos. ¿Sí? Oh, tu gloria quiero tener. ¿De veras? Y cuando el Señor se quiere manifestar, no, Señor, era en el canto nada más. El Señor dice, no, ahí voy. Y cuando los problemas te quitan el sueño, quiere decir que tú estás en estado de alerta porque no confías en Dios. Cuando tú estés sin sueño en los problemas, clama a Dios y dile, Señor,
dame el sueño. No, el problema no se va a ir porque tú te duermas, ¿o sí? Duérmete y pídele al Señor que te dé el sueño y confía en que Dios está haciendo por tu causa lo que tú necesitas. Este es Daniel. Daniel no pataleó y se agarró con las uñas a las piedras y no quiero entrar. No, Daniel dijo, échenme. Pero al que se le fue al sueño, ¿a quién fue? Al rey. Ya está el rey. Y a la primera hora, dice el versículo, que fue al foso de los leones, estoy en el versículo 19, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz que triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Versículo 22, lea conmigo, ¿qué dice? Mi Dios La palabra clave de esto, hermanos, es mi Dios, tu Dios. Es el que te va a ayudar en la prueba, es el que te va a sostener en la prueba, es el que te va a ayudar en la lucha, es el que te va a poder caminar aún en medio de los leones. Es el único. Y Daniel le está diciendo: sí, yo no hice nada malo, estoy aquí injustamente y tú lo sabes. Pero él ha visto mi causa, me declaró inocente y puso un ángel. Y entonces ve al versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera. Mandó a sacar a Daniel al foso y no le encontró ninguna lesión. Y el orden del rey fue: echen a las personas que acusaron a Daniel, con sus hijos, con sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso. ¿Cuándo qué? Cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahora sí, póngase de pie. Versículo 25, 26 y 27. Daniel 6, 25, 26 y 27. Dígalo fuerte conmigo. ¿Todos? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte de mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Levante un aplauso al Señor esta mañana. Amén. Tome su asiento. Termino con esto. ¿Quién evangelizó al rey? Usted no encuentra a Daniel hablándole al rey. ¿Qué método utilizó Daniel? Él no utilizó ningún método. No, es que la palabra que Daniel le dio, es que él tiene el don, hermano. Muchas veces tus métodos, mis métodos, no sirven si no es la voluntad de Dios. Dios está esperando revelarse a los no creyentes en la manera en que tú reaccionas en medio de las pruebas. Todo lo que dijo el rey, ¿quién se lo enseñó? Daniel, con su valor, con su forma de reaccionar con las pruebas, con su vida diaria de oración, con lo que él creyó, con lo que él tenía por convicción, con lo que él hacía diariamente. Hermanos, muchas veces la gente, ni siquiera en nuestra casa o en tu casa, va a creer de Dios,
porque no te ve que tú creas en Dios. El evangelismo en medio de la prueba es efectivo y es real. Bastó al rey ver lo que Dios hizo en la vida de Daniel para que él mandara decirles a todos los dominios del rey Darío que no había otro Dios como el Dios de Daniel. Cuando tú le creas a Dios y confíes en Dios y estés bajo la poderosa mano de Dios, no va a haber gente que te pueda contradecir y va a decir: yo he visto lo que Dios ha hecho con la vida de él, cómo Dios lo cambió, cómo Dios lo quebrantó, cómo Dios lo ayudó, cómo Dios lo cuidó. Cuando esa gente diga eso, no es porque tú les hayas ido a llevar una palabra, es porque ellos te vieron en tu relación con Dios.